Mi familia me pidió que no los contactara nunca más, así que cancelé sus depósitos, congelé el fondo familiar y dejé que enfrentaran las consecuencias. Soy Andrés, el hijo mayor de una familia que siempre pareció normal desde afuera, pero que por dentro tenía grietas que yo ignoré durante años. Crecí creyendo que era mi responsabilidad sostenerlo todo, apoyar a mis padres, cubrir gastos cuando no podían, ayudar a mis hermanos cada vez que se metían en problemas. Siempre fui el responsable, el que resolvía, el que cargaba con todos. Nunca me quejé. Nunca les reclamé. Pensaba que así funcionaba una familia. Hasta que un día dejaron de fingir que me querían. Todo comenzó el día que le puse límites a mi hermano menor, Mauricio. Él llevaba años viviendo de mis depósitos mensuales, sin trabajar, sin estudiar, sin aportar nada. Cuando le dije que ya no iba a financiarle el estilo de vida, hizo lo que siempre hace, correr con mis padres para victimizarse. Esa noche recibí un mensaje que me dejó helado. Era un texto grupal, enviado por mi propia madre. Decía: Andrés, si no vas a ayudar a tu hermano, mejor no vuelvas a contactarnos. No necesitamos a alguien que se cree superior. Llévate tu negatividad a otro lado. Al principio pensé que era una broma. Pero no. Todos, absolutamente todos, dejaron el visto sin agregar nada. Ni un explícanos, ni un hablemos, ni un estás bien. Nada. Me senté en el sillón, con el celular aún en la mano, sintiendo que mi pecho se apretaba. No porque me doliera la agresión. Me dolía la claridad, para ellos, yo nunca fui familia. Fui una cuenta bancaria con patas. Ese fue el día que entendí que el amor no se sostiene solo, también se recibe. Y yo llevaba años amando solo. Al día siguiente, sin responderles, tomé una decisión que cambiaría todo. Cancelé los depósitos automáticos que enviaba cada mes. Eran más de $900 mensuales entre mi hermano, mis padres y un fondo especial para emergencias familiares. Todo un sistema que yo financiaba sin que nadie lo agradeciera. Luego fui al banco. Tenía un fondo familiar que yo mismo había creado hace 12 años, cuando pensé que todos íbamos a apoyarnos mutuamente. Mis padres nunca aportaron más que promesas. Mis hermanos jamás depositaron un centavo. Ese fondo, que ellos consideraban de todos, había sido alimentado únicamente por mí. Fui a ventanilla, entregué mi identificación y dije solo 3 palabras. Quiero congelarlo. El asesor me miró, sorprendido. ¿Todo el fondo? Todo, respondí. Firmé los documentos sin temblar. Sin culpa. Sin miedo. Cuando salí del banco, me senté en el auto y respiré hondo. No por tristeza, sino por una sensación nueva que jamás había permitido sentir. Libertad. Ese mismo día, sin avisarles, dejé que enfrentaran las consecuencias de haberme expulsado de mi propia familia. Sin mis depósitos, sin el fondo, sin mi ayuda constante, pronto iban a descubrir quién sostenía realmente ese hogar. Y lo iban a descubrir de la forma más dura posible. Pero lo que vino después superó incluso mis expectativas. Los primeros 2 días después del mensaje de mi familia fueron extraños. Silencio absoluto. Ni una llamada, ni un reclamo, ni un ¿por qué cancelaste los depósitos? Nada. El viejo Andrés se habría desesperado. Habría llamado 100 veces, escrito párrafos enteros, suplicado ser escuchado. Pero este Andrés, no. Porque por primera vez en mi vida entendí algo tan brutal como liberador. La gente que realmente te quiere, jamás te pide que desaparezcas. La que solo te usa, sí. El tercer día fue cuando empezaron los temblores. Primero me llamó un número desconocido. Lo ignoré. Luego llegó un mensaje de Mauricio. ¿Qué hiciste? El banco dice que no entró el depósito. Respóndeme. No respondí. 1 hora después. ¿Y yo? Necesito ese dinero. Tengo pagos pendientes. Me recosté en el sillón y dejé el celular boca abajo. Sentí una tranquilidad que habría sido impensable meses antes. Luego llegaron mensajes de mi hermana, Paola. Mamá está furiosa. Dice que estás actuando como un niño. Esto no se hace entre familia.
Hiciste un berrinche por un comentario. Reí. Un berrinche. Eso era para ellos mi decisión de dejar de mantenerlos. A la noche mi madre finalmente escribió. Si no vas a actuar como hijo, no esperes que te tratemos como uno. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Frío. Violento. Y lleno de esa soberbia que siempre la caracterizó. Pero la frase que verdaderamente me mató fue la siguiente. El fondo es de la familia. Necesitamos acceso. Da la cara. El fondo es de la familia. Ese fondo que pagué yo, año tras año, mientras ellos lo llamaban nuestro. Ese fue el momento exacto en el que mi corazón dejó de doler, y simplemente se cerró. Al día siguiente fui al banco una vez más. Quiero cambiar la titularidad, le dije al asesor. El fondo ya no será compartido. Mantendré la cuenta bloqueada y el acceso exclusivo. El asesor revisó los movimientos y me miró con expresión incómoda pero sincera. Señor, disculpe que se lo diga, pero, toda esta cuenta ha sido financiada solo por usted. No existe ningún aporte adicional en los últimos 12 años. 12 años. De depósitos míos. De excusas de ellos. De promesas vacías. De luego ponemos nosotros. 12 años siendo el banco emocional y financiero de quienes me habían pedido que desapareciera. Firmé los documentos con una calma casi clínica. Cuando terminé, mi madre dejó 5 mensajes de voz. No los escuché. Mauricio envió una foto del refrigerador vacío. No respondí. Paola insistió con mensajes pasivo-agresivos. No abrí ninguno. La realidad se estaba acomodando. Y esa realidad era simple. Sin mi dinero, la familia que decía que yo no importaba, se estaba desmoronando. Pero lo que vino después no fue solo colapso. Fue guerra. Una que ellos mismos iniciaron. Una semana después de que cancelé los depósitos y congelé el fondo, mi familia dejó de lado las indirectas y pasó al ataque frontal. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba trabajando cuando recibí un mensaje que, sinceramente, me hizo soltar una carcajada amarga. Era de mi madre. Ya hablamos todos y tomamos una decisión. Tú dejaste de ser parte de esta familia el día que nos diste la espalda. No vuelvas a escribirnos. Y recuerda que gracias a nosotros llegaste a donde estás. Gracias a ellos. A ellos. Los mismos que jamás fueron a una graduación mía. Los mismos que nunca apoyaron mis estudios. Los mismos que me llamaban solo para pedir dinero. Gracias a ellos. Una mezcla perfecta de cinismo e ingratitud. Inmediatamente después llegaron los mensajes de mis hermanos, casi calcados, como si los hubieran redactado juntos. Si quieres irte, vete. Pero no vuelvas cuando lo necesites. Necesitarlos. Nunca los necesité. Lo trágico era que yo había creído, durante años, que ellos sí me querían. Esa ilusión murió ese día. Ese mismo martes, recibí una llamada del banco. Señor Andrés, nos informaron que varios miembros de su familia han intentado acceder al fondo congelado. Lo sé, respondí. Como la cuenta está a su nombre, ninguno tiene autorización. Solo queríamos informarle. Asentí, casi con alivio. Era cuestión de tiempo antes de que empezaran a desesperarse. 2 días después, el caos estalló. Mauricio me escribió. ¿Qué hiciste? El banco dice que la cuenta ya no existe. Dame acceso, esto no es solo tuyo. Acabas de arruinar la familia. Luego supe la verdad. Mi madre le había prometido al casero que pagaría la renta en cuanto mi depósito llegara. Pero no llegó. Tampoco llegó el depósito de mi hermana, porque yo también lo cancelé. Y sin el fondo familiar al que siempre recurrían para tapar sus propios huecos, la realidad se les vino encima. Mi madre debió enfrentar al casero. Mauricio tuvo que dejar de pedir comida por aplicaciones. Paola descubrió que las tarjetas ya no tenían quien las cubriera cuando se atrasaba. Por primera vez en muchos años, todos tuvieron que vivir con las consecuencias de sus actos. El domingo siguiente, recibí una llamada que nunca imaginé. Un número fijo, la casa de mis padres. La dejé sonar.
No contesté. Volvió a sonar. Y a sonar. Y a sonar. Al final, llegó un mensaje. Tu padre quiere hablar contigo. No lo arrastres a tu inmadurez. Mi padre. Ese hombre que siempre se mantuvo callado, que nunca me defendió de los abusos emocionales de mi madre, ese hombre que permitía todo para no crear problemas. Miré el teléfono largo rato antes de escribir. Ustedes me pidieron que no los contactara nunca más. Estoy respetando su deseo. Silencio. Luego otro mensaje. Eso fue un malentendido. No lo tomes tan literal. No pude evitar reír. ¿Literal? Mi familia nunca imaginó que yo pudiera tomar algo literal. Siempre asumieron que, pasara lo que pasara, yo seguiría ahí, dispuesto a ayudar, sostener, cuidar, financiar. Hasta que dejé de hacerlo. Ese día comprendí la verdad más dolorosa. Mi familia nunca me quiso como hijo. Me quiso como proveedor. Y cuando un proveedor deja de dar, deja de ser familia. Esa fue la última vez que intentaron comunicarse de manera educada. Lo que vino después fue una tormenta de manipulación, chantaje y confrontación. Y ahí comienza la primera actualización. Actualización 1. Los mensajes, las llamadas y los intentos de manipulación se detuvieron por casi una semana. Fue el silencio más tenso que había vivido en años. Pero no un silencio de paz, sino uno de esos silencios que uno reconoce por instinto. El silencio que ocurre justo antes de que alguien intente destruirte. Y así fue. El viernes a las 7:12 de la mañana, lo recuerdo perfectamente, escuché golpes en mi puerta. Golpes fuertes, desesperados, como si quisieran derribarla. Miré por la mirilla y casi me reí del absurdo. Mi madre, mi hermano Mauricio y mi hermana Paola parados ahí, como una delegación del caos. Mi madre con los brazos cruzados, Paola con una carpeta en la mano, Mauricio con cara de querer incendiar el edificio entero. Abrí la puerta solo por una razón. Para que vieran que ya no les tenía miedo. ¿Qué hacen aquí? Pregunté con voz firme. Mi madre entró sin pedir permiso, como siempre lo había hecho. Ni siquiera se quitó las gafas de sol. Vinimos a hablar, dijo con ese tono autoritario que usaba cuando estaba a minutos de explotar. Esto ya se salió de control. Yo cerré la puerta detrás de ellos sin invitar a nadie a sentarse. Ustedes me pidieron que desapareciera, respondí. Estoy cumpliendo su deseo. Mauricio dio un paso al frente, furioso. Tú arruinaste todo. La renta, los pagos, todo. ¿Para qué congelaste el fondo, imbécil? Lo miré como quien mira a un niño que no entiende nada de la vida. Congelé el fondo porque es mío, dije con calma. Y cancelé los depósitos porque ustedes me pidieron que no los contactara más. Es simple. Paola abrió la carpeta que traía y empezó a hablar como si estuviera en un juicio. Sabemos que tienes dinero ahí. Y legalmente, como familia directa, deberías permitirnos acceso si se trata de necesidad básica. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque nunca habían leído una ley en su vida. Paola, el fondo está a mi nombre. Solo mío. No existe una figura legal llamada fondo familiar si no hay copropietarios. Y no los hay. Pero siempre dijiste que era de todos. Gritó mi madre. Ahí fue cuando lo entendí todo. Durante años, yo había actuado como si pudiera salvarlos, sostenerlos, rescatarlos. Y ellos confundieron mi generosidad con obligación. Dije que era de todos porque creí que éramos una familia, respondí. Estaba equivocado. La cara de mi madre se transformó. Los labios apretados, los ojos llenos de rabia. Sabía que estaba perdiendo una guerra que ella misma inició. No puedes dejar a tu familia en la calle, dijo. Eso te hace un mal hijo. ¿Un mal hijo? Pregunté con un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de indignación. ¿Saben quién tomó la decisión de cortarme de la familia? Ustedes. ¿Quién me dijo que no volviera a contactarlos? Ustedes. Euros por euros, mensaje por mensaje, yo solo estoy cumpliendo lo que me pidieron. Mauricio golpeó la mesa. Es que tú eres el único que tiene.
Nos estás negando ayuda a propósito. Exacto, dije. Estoy negando ayuda a propósito. Porque ya no soy su cajero automático. El rostro de mi madre se volvió de un rojo intenso. Eres un desagradecido. Te dimos techo, comida, ropa. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ahí sí me reí. Una carcajada seca, casi triste. Lo que tengo es gracias a que ustedes nunca me dieron nada, respondí. Me enseñaron a no depender de ustedes. Y aprendí muy bien. La habitación quedó en silencio. Un silencio que no buscaba paz, sino golpe. Paola lo rompió. Entonces, ¿de verdad piensas dejarnos solos? Sí. Mi madre me señaló con el dedo, temblando de rabia. Te vas a arrepentir. No, respondí. Ya me arrepentí demasiadas veces de haberlo sostenido. Se quedaron en shock. Nadie estaba preparado para esa frase. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, mi madre dijo sin mirarme. No volveremos. No cuentes con nosotros jamás. Ese era el objetivo desde el principio, respondí. Cerraron la puerta con un portazo. ¿Y ese portazo? Fue el sonido más honesto que mi familia me dio en toda mi vida. No sabía qué venía después. No sabía si me buscarían de nuevo, si intentarían algo peor, si se hundirían o si aprenderían. Pero estaba a punto de descubrirlo. Y esa parte fue incluso más oscura. Después del portazo, pensé que tendría al menos unos días de silencio. Pero cuando alguien pierde su fuente de dinero, cuando quien siempre lo rescató deja de hacerlo, el silencio no dura mucho. Duró exactamente 36 horas. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recibí un mensaje inesperado de un vecino de mis padres. Un señor mayor, amigo mío desde la infancia, que siempre vio más de lo que decía. Andrés, hijo, tu mamá está gritando en la calle. Dice que la desalojaron del departamento. Se me congeló la espalda. No porque sintiera culpa, sino porque, al fin, entendí que mi familia había llegado al punto donde sus actos, años de irresponsabilidad, de exigir, de depender, estaban cobrando su factura. A los 20 minutos, mi hermana Paola empezó a bombardearme el teléfono. ¿Contento? Nos están sacando del departamento. Mamá está llorando. Mauricio tuvo que entregar la moto. Tú provocaste esto. Dejé el celular a un lado. Fui al balcón. Aspiré aire fresco. Sentí algo extraño. Una mezcla entre tristeza y justicia. Porque por primera vez en mi vida entendí que yo no estaba arruinando a nadie. Yo solo había dejado de salvarlos. Ese mismo día, golpearon mi puerta. Otra vez. Pero esta vez no eran ellos. Era el casero de mis padres, un hombre serio, de bigote grueso y paciencia limitada. ¿Eres Andrés? Preguntó. Sí. Solo quiero decirte algo, continuó. Todo lo que está pasando con tu familia, no es culpa tuya. Me quedé inmóvil. Él hizo una pausa antes de seguir. Tu madre ha estado meses atrasándose. Y siempre diciendo, mi hijo paga. Cuando tú cancelaste los depósitos, dejó de pagar por completo. Bajé la mirada. No por vergüenza, sino por confirmar lo que ya sabía. Yo había sostenido un hogar entero, sin que ellos lo admitieran jamás. Lo siento por sus cosas, agregó el casero. Pero era cuestión de tiempo. Asenté. Él se fue, y al cerrar la puerta sentí algo que nunca había sentido con mi familia. Total claridad. Horas después, Paola llamó llorando. No gritando. No insultando. Llorando. Andrés, dijo con voz rota. Mamá se puso mal. Tuvo un ataque de nervios. ¿Dónde están ahora? Conmigo, en mi departamento, pero no cabemos todos, y Mauricio. Mauricio está diciendo que todo es culpa tuya. Respiré hondo. Paola, dije con calma. Yo no los eché. Lo sé, susurró. Pero no sé cómo manejar esto. No es tu responsabilidad, respondí. Tampoco era la mía.
Ella guardó silencio un largo rato. Andrés, ¿por qué no dijiste nada? Me apoyé en la pared. Miré al techo. Y dije la verdad que llevaba años dentro de mí. Porque si yo dejaba de dar, iban a descubrir que nunca fueron una familia. Fueron parásitos con mi apellido. La escuché sollozar al otro lado. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que siempre tuvo que pasar, respondí, cada uno tendrá que hacerse cargo de su vida. Ese día, mi madre también envió un mensaje, corto y brutal. Nunca te perdonaré por esto. Lo leí. Sonreí con una tristeza madura. Y respondí. Nunca me pediste perdón por usarme como billetera durante años. Estamos a mano. No respondió. Ese fue el último mensaje que recibí de ella durante semanas. Su orgullo estaba roto. Su control estaba roto. Y su mundo, ese donde yo era el que pagaba todo, había colapsado. A partir de aquí, empezó la parte más inesperada de esta historia. Porque cuando uno deja de sostener una estructura podrida, a veces esa estructura no solo se cae. Se revela. Actualización 2. Después del desalojo, después de los gritos, de los mensajes de odio, de las lágrimas manipuladoras, vino algo que jamás había visto en mi familia. El silencio del orgullo herido. Un silencio que no buscaba paz, sino estrategia. Porque ellos no se quedaron quietos. No iban a aceptarlo. No iban a reconocer que sus vidas enteras dependían de mí. Así que empezaron a hacer lo que siempre hacen las personas que se creen víctimas. Buscar culpables. No culpables de sus decisiones. Culpables de sus consecuencias. La primera señal fue un mensaje inesperado de mi padre. No escribía desde Navidad, y solo escribió ese día porque yo pagué la cena familiar. Su mensaje decía: Hijo, pásate por la casa de Paola. Tu mamá está mal. Hazlo por la familia. Lo borré sin responder. Hazlo por la familia. Qué frase más vacía cuando viene de quien jamás actuó como familia conmigo. Esa misma tarde, me llamó un número desconocido. Era el pastor de la iglesia a la que mis padres empezaron a ir hace unos meses. Hermano Andrés, tu madre está pasando por una prueba muy grande, dijo con voz suave. Te necesita. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí. Con todo respeto, pastor, mi madre solo me necesita cuando su estabilidad económica tiembla. Cuando yo tiemblo, ella no existe. El pastor se quedó callado. Le di las gracias y colgué. No volví a recibir llamadas suyas. A los 2 días, Mauricio intentó algo nuevo. La humillación pública. Subió un estado en redes sociales con la frase: Hay hijos que se olvidan de dónde vienen cuando tienen dinero. Y una foto borrosa de ellos tres sentados en la sala de Paola, rodeados de cajas y ropa tirada. ¿Teatral? Manipulador. Perfecto para conseguir lástima. Lo que no esperaba era la reacción de la gente. Vecinos, conocidos, incluso primos con los que no hablaba desde hace años, comentaron. Pero él siempre los ayudó. No vivían del dinero de Andrés. Y ahora le reclaman. La familia no solo pide, también da. El teatrillo les salió al revés. Quedaron expuestos. Y ahí vi algo que jamás pensé ver. Mi familia no sabía cómo sobrevivir sin culparme a mí. Sin mi dinero, sin mi presencia, sin mi responsabilidad. Sus vidas eran un espejo que no querían mirar. Pasó una semana y entonces sucedió lo que marcó el verdadero punto de quiebre. Paola vino a mi casa. Sola. Sin avisar. Y llorando como nunca la había visto. Cuando abrí la puerta, no entró gritando, ni reclamando, ni manipulando. Entró rota. Andrés, susurró. ¿Perdón? Me quedé en shock. ¿Perdón por qué? Por todo, dijo con la voz quebrada. Por los mensajes, por no defenderte, por seguirle el juego a mamá. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Tú tenías razón, Andrés. Todos estos años, tú fuiste el que lo sostuvo todo. No supe qué decir. Era la primera vez que escuchaba a uno de ellos reconocerlo. No vine a pedirte dinero, continuó.
Solo, quiero que entiendas que mamá está descontrolada. Grita todo el día. Dice que arruinaste la familia. Mauricio la culpa de todo. Papá no sabe qué hacer. Todo se vino abajo y ninguno sabe vivir sin ti. Me quedé ahí, parado, sintiendo algo que no esperaba. Compasión. Una compasión triste, madura, no la compasión del que quiere salvar. La compasión del que ya soltó, pero recuerda lo que duele estar perdido. Paola, respondí. No puedo volver a sostenerlos. No puedo. Ella asintió, llorando. Lo sé. Y no deberías. Me miró a los ojos. Solo, quería que lo escucharas de mí. Mamá te hizo creer que eras egoísta, pero la verdad es que, todos lo fuimos contigo. Su voz se apagó. ¿Y tú solo estabas cansado? Se fue sin pedirme nada. Sin pedir ayuda. Sin manipular. Solo se fue. Y esa fue la primera grieta real en la muralla emocional de mi familia. Porque ahí entendí que no solo estaban perdiendo dinero. Estaban perdiendo la ilusión de que podían controlarme. Y eso era mucho más devastador para ellos que cualquier deuda. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundo. Con un alivio extraño. Como si el universo me estuviera diciendo. Finalmente te elegiste a ti. Lo que no sabía es que el siguiente golpe, lo que me contaron después, iba a dejarme sin palabras, y no precisamente por tristeza, sino por una revelación que jamás imaginé. Después de la visita sincera de Paola, estuve varios días reflexionando. No sobre volver a ayudarlos, eso ya estaba fuera de discusión. Sino sobre cómo la verdad, esa verdad que ellos negaron durante años, por fin estaba saliendo a la luz. Pero no por mi boca, sino por la boca de ellos mismos. 3 días después de que Paola vino llorando, recibí un mensaje inesperado. De mi padre. Mi padre, el maestro del silencio. El hombre que siempre se escondió detrás de mi madre, que nunca tuvo el valor de poner límites, que prefería evitar problemas aunque eso significara dejar que sus hijos fueran manipulados. El mensaje tenía solo una frase. Hijo, necesito hablar contigo. Algo que debes saber. Respiré hondo. Y acepté verlo. Nos encontramos en un parque neutral, lejos del caos emocional de mi familia. Mi padre llegó con los hombros caídos, más envejecido de lo que recordaba, y con una expresión que me dejó inquieto. Una mezcla de cansancio, vergüenza y culpa. Gracias por venir, dijo, casi en un susurro. Yo asenté. Se sentó en una banca, y yo junto a él. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que rompió a hablar. Andrés, tu madre no te odia. Hice una mueca amarga. Él levantó las manos, intentando calmarme. Déjame explicarte. No te odia. Pero tampoco te ve como debería verte un padre o una madre. Ahí me puse tenso. ¿A qué te refieres? Mi padre tardó varios segundos en responder. Y cuando lo hizo, su voz temblaba. Hijo, tú no sabes esto, pero, fuiste un hijo no planeado. Mi madre, según él, jamás quiso tener más hijos. Yo fui el error, la carga, el gasto inesperado. Mi madre había aceptado tenerme solo porque mis abuelos paternos la presionaron. Nunca me lo dijo de frente, pero ahora todo encajaba. El trato frío, la distancia emocional, el cariño condicionado. Pero ahí venía lo peor. Cuando naciste, continuó mi padre, con los ojos llenos de lágrimas, tu mamá dijo algo que nunca olvidé. Hizo una pausa larga. Dolorosa. Si este niño quiere vivir aquí, que aprenda desde pequeño a ganarse su lugar. Me quedé helado. Helado. Era como si el mundo, de repente, hiciera sentido. Todos esos años donde yo era el responsable, el proveedor, el que lo resuelve todo. No habían sido casualidad. Eran la extensión de un mensaje que me implantaron desde bebé. Tu existencia es válida solo si aportas. Mi padre siguió hablando. Ella no te ve como hijo, Andrés. Te ve como ingreso. Como apoyo. Como un salvavidas económico. Y cuando dejaste de dar, sintió que la estabas traicionando.
Me llevé las manos a la cara. No por tristeza. Por confirmación. Era exactamente lo que había sentido toda mi vida, pero nunca había podido describir. Era la verdad desnuda. Mi padre, con la voz rota, agregó. Yo debí defenderte. Yo debí parar esto hace años. Miró al suelo. Y no lo hice. Intenté decir algo, pero él levantó la mano. No vine a que me perdones. Vine a pedirte algo distinto. Levantó la mirada, con los ojos vidriosos. No vuelvas con nosotros, hijo. Me quedé paralizado. No regreses, repitió, más firme. No te merecen. Yo mismo tengo que sanar mi culpa. Pero tú no debes volver a ponerte en el lugar donde te lastimaron toda la vida. No supe qué decir. Por primera vez, mi padre estaba siendo honesto. Y esa honestidad era el cierre emocional que nunca había recibido. Cuando volví a casa, me senté en el sillón y dejé que todo se hundiera en mi mente. Mi madre nunca me quiso como hijo. Mi hermano y mi hermana solo me querían mientras pagara cosas. Mi padre me amó en silencio, pero un silencio que me dejó desprotegido. Y, al final, todos ellos esperaban que yo mantuviera una dinámica que comenzó desde antes de que yo pudiera decir mi propio nombre. Pero ya no. Ese ciclo había terminado. Para siempre. Lo que no sabía era que todavía faltaba la última pieza. La confirmación final. La parte de esta historia que sellaría mi decisión sin posibilidad de marcha atrás. Y esa parte llegó de la manera más inesperada. 3 días después de hablar con mi padre, recibí una visita que cerró esta historia de un modo que jamás imaginé. Era Paola. Pero no la Paola derrotada que vino la última vez. Esta vez venía seria, con los ojos enrojecidos pero la voz firme, como si hubiera pasado noches enteras enfrentándose a verdades que siempre evitó. Apenas abrí la puerta, dijo. Necesito hablar contigo. Es importante. Le hice un gesto para que pasara. Se sentó en el sillón sin quitarse la mochila ni acomodarse el cabello. No venía a dramatizar. Venía a decir algo que le estaba quemando la garganta. Andrés, tragó saliva. Mamá dijo algo que necesito contarte. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijo? Paola respiró profundo. Ayer estaba gritando, discutiendo con Mauricio. Yo intenté calmarlos. Y entre insultos, mamá dijo. La voz de Paola se quebró. Andrés nunca fue mi hijo. Fue mi inversión. Sentí que el aire de la habitación se volvió pesado. Paola continuó, con lágrimas cayéndole sin control. Fue mi inversión. Por eso me debe. Todo lo que hace es obligación, no favor. Paola sollozó. Nos quedamos en shock. Mauricio intentó defenderla, pero mamá siguió diciendo que tú eras la base económica que Dios le mandó y que tu responsabilidad era mantenernos porque sin ti, ninguno funciona. No dije nada. No podía. Ahí estaba. La última pieza. La confesión que faltaba. No solo no me veía como hijo. Me veía como un proyecto económico. Una máquina. Una inversión. Un recurso. Paola me miró con un dolor sincero. Cuando lo escuché, dijo, me di cuenta de que tú llevabas razón en todo. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Y entendí que también te lastimamos a ti. Todos. Durante años. No sabía qué hacer con esa mezcla de tristeza, rabia contenida y liberación. Paola siguió. No vine a pedirte que vuelvas. No vine a pedir dinero. Solo vine a decirte que... Hizo una pausa larga. Lo siento. De verdad. Tomó aire, temblando. Y también vine a decirte que te admiro. Porque para hacer lo que hiciste, hay que tener mucho valor. Nosotros nunca lo tuvimos. Hubo un silencio indescriptible. Un silencio que hablaba de dolor, de reconocimiento, de despedida, de crecimiento. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. La calle seguía igual. Los autos pasaban. La gente caminaba. La vida no se detuvo por mi tragedia familiar, ni por su caída.
El mundo seguía girando, indiferente. Y, por primera vez, entendí algo que durante años me negué a ver. Yo no era parte de esa familia. Yo era el sostén emocional y económico de personas que nunca me vieron como igual. Cerré los ojos y sentí una paz profunda. Una que jamás había sentido en toda mi vida. Me giré hacia Paola y dije, con un tono suave pero firme: te perdono. Ella empezó a llorar aún más. Pero no voy a volver. Paola asintió con la cabeza. Lo sé. Se levantó, me abrazó con una sinceridad que jamás había mostrado, y luego salió por la puerta sin mirar atrás. Esa noche, me senté en la mesa del comedor, tomé una libreta, y por primera vez en mi vida, escribí algo para mí. No le debo nada a nadie. No soy responsable de la incompetencia emocional de otros. No nací para ser una billetera. No nací para ser usado. Nací para vivir. Cerré la libreta y respiré hondo. Sentí mi cuerpo liviano. Mi mente clara. Mi corazón sano. Ese día entendí que perder a mi familia no fue una tragedia. Fue un renacimiento. Porque hay cosas peores que quedarse solo. Entre ellas, quedarse rodeado de personas que solo te aman mientras pagas. Elegirme a mí mismo no me convirtió en el malo de la historia. Me convirtió en el dueño de mi vida. Y, por primera vez, esa vida se sentía realmente mía.